Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos, y después vamos a ir sumándole. Padre, te damos gracias en esta hora por tus bendiciones. Te pedimos, amado y bendito Espíritu Santo, que nos traigas el consejo de tu palabra. Tú eres el Dios que conoces nuestras falencias, que conoces lo de adentro, lo de afuera, que conoces nuestro caminar, que conoces nuestro actuar. Por eso te pedimos que lo que se va a hablar, Señor, venga de arriba. Te lo suplicamos, lo recibimos, gracias, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Debemos sincerarnos con nosotros mismos cuando todavía hay tiempo. Debemos de sincerarnos con nosotros mismos cuando todavía hay tiempo. En este capítulo número 3 de Juan, en él encontramos en primer lugar lo que es este relato de Nicodemo. Es interesante, es rico este capítulo con todo lo que podemos ver en todo ese contenido. Pero en esta mañana yo quiero centralizarme en un detalle importante. Primero, de ello lo que quiero destacar es el asunto del fariseísmo. En primer lugar, el fariseísmo era un grupo, hermanos, o un movimiento político, social y religioso. Estoy mencionando esto porque aquí en esta lectura estamos hablando de un hombre que era fariseo y era principal de los fariseos. Es importante sacar o mencionar ese trasfondo del fariseísmo. Lo voy a repetir de nuevo. Era un grupo o un movimiento político, social, religioso. El movimiento de los fariseos se convirtió dentro del campo de los judíos en la base litúrgica y ritual del judaísmo. Eran los litúrgicos, eran los que manejaban los aspectos rituales de la ley. Pero aparte de lo que es este movimiento de fariseos, también los fariseos se consideraban, dado esas posiciones que tenían, los guías espirituales. Se consideraban los hombres que llenaban los requisitos espirituales para con Dios. Dentro de este movimiento de los fariseos se levantó dentro de ellos mismos 70 hombres. Estos 70 hombres, encabezados por el sumo sacerdote, se les
llamaba a este movimiento, lo que era el Gran Sanedrín. Sanedrín, en este caso, sería la Corte Suprema de la ley judía, es decir, ellos, ahí esos 70 hombres, y algunos dicen 71 o 70 hombres, dado a lo que se le recomendó a Moisés, que levantara hombres sabios allá en el desierto, algo de ahí viene esto. Y en este caso, estos que pertenecían al Gran Sanedrín eran los que determinaban los aspectos políticos ahí internamente entre ellos y los aspectos sociales y religiosos. Dentro de ellos se dice que se designaron unos 30 jueces de los 70 que pertenecían al Sanedrín, para que estos jueces fueran los que fueran determinando justicias, por decir así, justicias. En este caso podría ser el grupo que determinaría el juicio que se le llevó al Señor. Y cuando dije de una manera justicia, allí podemos ver que el asunto de justicia pues no prevalecía, era nada más una palabra. Lo que quiero ahora mencionar es que dentro de esta Corte Suprema, que era lo que manejaba los asuntos religiosos y políticos y sociales, dentro de estos estaba Nicodemo. Nicodemo era uno de estos 70, porque está hablando que había un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Cuando habla de un principal dentro de los judíos, está hablando de un hombre importante, dicho de otra manera, que estaba dentro de esta corte o de esta suprema corte religiosa. Estamos hablando en este caso de un personaje que se destacaba dentro de todo lo que era el fariseísmo. Ahora, hay algo importante que es lo que quiero destacar en este asunto, y es lo siguiente, hermanos, de que vamos a ver dentro de este grupo, este principal fariseo que pertenecía al Sanedrín, llega su momento de poder autoexaminarse. Y esta es la razón por la cual yo decía a manera de tema que debemos de sincerarnos con nosotros mismos antes que sea tarde o cuando todavía tenemos tiempo. Es un hecho que este principal, me refiero a Nicodemo, llegó a darse cuenta de que los asuntos religiosos donde él se estaba moviendo y al que pertenecía, y que a la vez presumía que este sector o esta agrupación de los fariseos eran los que llenaban los requisitos para poder accesar al cielo. Pero Nicodemo llega a comprender que él estaba muy alejado de la realidad, porque en verdad él llega a comprender de que los asuntos del cielo no son asuntos teóricos, no son asuntos superficiales, sino que son asuntos que llevan todo lo que podemos entender como seriedad.
Y a esa conclusión que llegó, hermanos, Nicodemo. Y en este sentido es que Nicodemo, en primer lugar, fíjese bien, vamos a ver, en primer lugar, fue sincero consigo mismo para darse cuenta que su fe o que su pretensión con los aspectos de salvación o aspectos del cielo, la verdad no llenaban los requisitos para tales fines. Es decir, llega a saber que su fe no es una fe genuina. Porque, en primer lugar, para accesar al cielo, debemos de saber que la Biblia dice que es a través de la fe y no es a través de las obras. Y en este caso, Nicodemo está consciente que ese aspecto de fe es un aspecto que carece de realidad. Y como un segundo aspecto, Nicodemo llega a la conclusión que él solo estaba viviendo de apariencia. Porque el trasfondo de los fariseos, hermano, de ahí es donde viene ese tinte de que hoy se le etiqueta a las personas que dicen ser de Dios. No, ese es un fariseo. Ese es una farisea. Es de ahí donde, porque claro, el movimiento de los fariseos desde su inicio fue un movimiento genuino, fue un movimiento que buscaba agradar y honrar a Dios. Fue un movimiento que aportó en la vida de los judíos una significativa posición espiritual, corrigió muchas cosas. Pero a estas alturas del ministerio del Señor, los fariseos era un puro cascarón. Los fariseos era una pura fachada. Los fariseos hablaban de Dios, como decía al principio, representaban los asuntos de Dios. Los fariseos se rasgaban las vestiduras para decir que ellos eran los que tenían entrada al cielo de una manera clara. Ellos eran los que señalaban, ellos eran los que ejecutaban los asuntos de la justicia, pero que en un detalle muy puntual, ellos solo eran personas que estaban haciendo un arte, un papel, estaban haciendo una actitud puramente superficial. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención, hermanos, y es lo que debemos de irle poniendo atención nosotros en este caso, porque qué bueno que Nicodemo llega a sincerarse consigo mismo, que aun cuando él estaba en la cúpula, aun cuando él estaba dentro de esa corte suprema de los asuntos judaicos, él llega a comprender que realmente su condición espiritual no es la adecuada para presumir o para pretender lo que era el asunto del cielo. Porque, por supuesto, dentro de ese mover y de ese entorno, siempre lo que prevalecía en todos los judíos era el cielo. Lo que prevalecía en todos los judíos era que ellos eran los hijos bonitos, que ellos eran los santos, que ellos eran los herederos. Y en el particular los fariseos, todavía estos presumían más porque eran los que legislaban. Pero es importante que dentro de esta cúpula
dentro de este ambiente que, hermanos, era muy peligroso, porque yo le voy a decir que hay ambientes religiosos o ambientes evangélicos que son muy peligrosos. Se lo digo por experiencia, por el hecho de que a veces uno puede pensar que, bueno, una iglesia, que un movimiento, que un ministerio evangélico es el todo y que esos tienen ya la visa lista para el cielo. En ese sentido estoy diciendo que es peligroso en cuanto a los asuntos muy puntuales con respecto a la vida eterna, pues todo ronda en esa visión eterna. Y eso era lo que sucedía con respecto a Nicodemo. Pero a mí, como vuelvo a decir, me llama la atención cuando Nicodemo dice, bueno, se examina, se sincera. Y eso es importante. Y llega en primer lugar, como mencionábamos, que él estaba dándose cuenta que lo de él no era un asunto genuino, espiritual para con Dios. Importante. Importante porque cualquiera en esa posición en la que estaba debería de olvidarse de estar como autoevaluándose, autojuzgándose y decir, no, si yo soy lo que soy, yo voy para el cielo. No debería, porque ese es el peligro cuando uno está dentro de, hermanos, de una burbuja espiritual. Es peligroso. Es peligroso uno decir, no, si ya estoy, si yo ya voy para el cielo, si a mí ya lo que me falta es que me muera o que venga Cristo para ser ciudadano del cielo. Pero lo importante es que en este caso Nicodemo, hermanos, llegó en primer lugar a darse cuenta que su fe y que su pretensión farisaica no era genuina, no era sincero. Llega como segundo aspecto, decíamos, a darse cuenta que él realmente estaba viviendo de apariencia. De apariencia. Y como ese es el trasfondo del fariseísmo, la apariencia, que bien llega también a darse cuenta que él no tenía nada de justicia. Y debemos de entender que el aspecto de Dios, hermanos, debe de ser el aspecto genuino, debe de ser el aspecto de una fe sincera, debe de ser el aspecto, hermanos, de la justicia. Es decir, son los elementos que están dentro de el reino de Dios. Y en este caso sabía Nicodemo que tampoco con esa condición podía entrar al cielo, porque la Biblia, hermanos, es clara en decir que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. A mí me impresiona esta actitud, esta sinceridad de este hombre para, es decir, hacer un alto, para, es decir, no irse por la apariencia, no irse en la idea de que ya lo había logrado, no actuar de esa forma es importante. Ahora, son muchas las personas que hoy día, hermanos, de veras son muchas las personas que están en esa burbuja espiritual, en religiones. ¿Cuántas personas, si hablamos de religiones, hay miles de religiones, hay sectas, hay para qué tanto en este mundo
cada quien se ha hecho de su religión. Pero hay tanta gente que dice: mi religión es buena. ¿Cuántas personas, es más, hasta guerras se llevan a causa de sus pasiones y de sus fanatismos religiosos? A tal grado que dicen: no, yo estoy en la verdad. Y ahí están, por ejemplo, si hablamos de lo que es los musulmanes, por decir algo. Usted ve que los musulmanes a pura espada, según la historia, han venido sometiendo a las personas a sus religiones, porque esa es la religión mejor. ¿Qué diríamos de cuántas usted conoce? Allí están diciendo: no, esta es la verdad, esto es la revelación genuina, correcta, esto nos llevará al cielo. Ahora, eso es un poco pasadero cuando hablamos, hermanos, de religiones, cuando hablamos de sectas, ¿verdad? Es un poco pasadero en el sentido de comprender que el que no tiene al Señor, como lo dice el apóstol Pablo, que los que no han tenido un encuentro de Dios con ellos, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Por eso digo, a esos por lo menos se les puede dar, hermanos, bueno, lo que sería el aceptar que ellos actúen así. Pero en este aspecto tenemos que ir más adentro. Y más adentro me refiero, ¿qué diríamos de los movimientos evangélicos? ¿Qué diríamos de lo que presumimos nosotros ahora, hoy día? Que esta es mi mejor doctrina, que esta es mi mejor iglesia, que este es el que tiene la verdad. Hermanos, y es ahí donde está el peligro. Es ahí donde estamos en un terrible peligro, ya hablando y centralizándonos con respecto a lo que es la iglesia del Señor. Porque nosotros debemos de saber, claro, y somos conscientes que aun cuando pertenezcamos a la iglesia de Cristo, no somos perfectos, seguimos siendo gente imperfecta, pero eso no nos da, hermanos, no nos autoriza que nosotros no tengamos una actitud diferente. Eso lo toman mucha gente, decir: bueno, no somos perfectos, y así como no somos perfectos, así que tenemos que aguantarnos así unos con otros porque no somos perfectos. Eso está bien. Lo que no está bien es que sea eso un motivo para ir a hacer o a vivir de una manera que no es la manera que establece la palabra del Señor. Porque dentro de este reino que no tiene valores, el reino del mundo, hermanos, hay una manera de vivir. Pero cuando viene el reino de Dios va en contraposición de los antivalores de este reino, de este mundo. Entonces nosotros como creyentes, damos un amén los creyentes tenemos que estar conscientes que este asunto no es de una cápsula, que este asunto no es de un movimiento, que este asunto no es porque el pastor dice que esta es la verdad y que este es lo correcto. Nosotros debemos de llegar a, damos un amén, debemos de llegar a autoexaminarnos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Autoexaminarnos, como lo hizo Nicodemo. Nicodemo no se conformó con estar en la cúpula, no se conformó con la etiqueta de fariseo y de los que les daban la venia,
los demás judíos, porque eran los hombres de Dios, porque eran los sacerdotes que hablaban con Dios. A mí me impresiona cuando digo, Nicodemo no se comió el cuento. Nicodemo fue más allá. Y eso es, hermanos, lo que se requiere en la vida espiritual. Nosotros debemos de saber, yo lo he dicho de esta manera, lo que es la salvación es lo más serio que puede haber en esta vida. La salvación de nuestras almas. Esto debe de ponérsele toda la atención. ¿En qué sentido? Porque el enemigo siempre va a buscar formas de acomodarnos, de hacernos bien, de hacernos ver que con lo que decimos ser ya somos, que con lo que decimos ser ya no nos falta nada, que con lo que decimos ser solo nos falta estar en la presencia del Señor. Es decir, eso es bien, hermanos, común. Usted ya no necesita nada. Si usted ya levantó la mano, si usted ya le pertenece a Dios, si usted ya camina con Dios. El punto es que está bien que me lo digan, pero lo importante es que yo lo corrobore. Si yo estoy caminando de la manera que debo de caminar con Dios. Pues la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y luego son hechas nuevas. O sea que lo que estamos escuchando es importante. ¿Por qué? Porque en este caso nos pone en una posición de un acto examen, ¿verdad? De un acto examen. Si a la verdad estamos bien, que yo diga, bueno, yo sé que si Cristo viene ahora, es decir, viene a traer a su pueblo, que va a venir, lo dijo, y él no es hombre para que mienta. Él dijo que volvería, y que yo esté consciente de que si hoy suena la trompeta, o que si a mí me toca hoy partir con el Señor, como dice Pablo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Yo debo de estar consciente de eso. A mí no me lo tiene que decir el pastor de alguna manera, no me lo tiene que decir mi hijo, no me lo tiene que decir mi papá, no lo tiene que decir mi esposa. Tiene que decírmelo mi conciencia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tiene que decirme mi conciencia. Si me toca partir hoy, voy con Dios. Tiene que decirme mi conciencia. Si viene Cristo a recoger su iglesia, mi conciencia tiene que decirme, estás bien, no hay problema, sos imperfecto, pero llenás los requisitos. Eso tiene que decirme mi conciencia. Porque el problema es, hermanos, que los movimientos religiosos acomodan a las personas. Sin duda, este era el caso de Nicodemo con los fariseos. Ellos estaban acomodados. Ellos estaban muy tranquilos, pero Nicodemo no estaba tranquilo. Nicodemo dijo, yo estoy viviendo de apariencia porque justicia yo no la estoy aplicando. Nicodemo dijo, mi fe no es genuina, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nicodemo dijo, no, yo no me conformo con esto. Y eso es lo importante dentro de la vida cristiana. Porque si uno no se autoevalúa, el problema no es de Dios. El problema no es sino de nosotros. Entonces acá Nicodemo dice, no, yo no soy, yo estoy viviendo de apariencia. Porque era tal los fariseos que salían a hacer sus ayunos
y para que los ovacionaran, para que dijeran: mira qué gente más espiritual. Salían a las esquinas de las calles y de ahí ellos denudaban su rostro en las esquinas, como diciendo: mire mi sacrificio, estoy sufriendo por mi santidad. Ellos buscaban esos aplausos, esas aceptaciones, pero en el fondo eran malos, en el fondo eran hipócritas, en el fondo eran falsos, en el fondo eran artistas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y quién sabía si era falso o era verdadero? El individuo, ese que se iba a ser la víctima ahí, ese sabía que él la estaba haciendo de actor. Él sabía. Él lo sabía muy bien. Y ellos, imagínense, los sumos sacerdotes, que era la jerarquía espiritual, sabían los sumos sacerdotes que eran malos. ¿Sabe cómo les trató el Señor a los fariseos? A los fariseos el Señor les dijo: ustedes son generación de víboras. A los fariseos y a los escribas y a los sumos sacerdotes les decía: ustedes son pared blanqueada, son cementerios llenos de huesos y blancos por fuera. Se los decía el Señor. Hermanos, cuando viene una palabra de esa, hay que ponerle atención, porque el Señor no era que venía a ofenderlos. El Señor podía ver la hipocresía que había en ellos. El Señor podía ver, porque el Señor ve lo de afuera y ve lo de adentro. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Dios conoce todo. Pero yo digo que cuando hay una reprensión, ¿cómo se sentirían? Vamos a ver. Si dentro de estos fariseos, sin duda, ahí estaba Nicodemo. Dentro de estos a quien el Señor le señalaba como hipócritas, ahí estaba sin duda. Y le contaban, si no estaba ahí, le contaban al maestro Nicodemo que el Señor o que el maestro Jesús los trataba de esa manera. Y sin duda llegaba a decir Nicodemo, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Llegaba a decir Nicodemo: a la verdad está diciendo lo que es cierto. Somos hipócritas, yo soy hipócrita. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A la verdad, decía Nicodemo, me están diciendo la verdad. Qué bueno cuando llega la palabra y uno, en lugar de pegar el grito, se autoexamina. Y en este caso, eso eran los fariseos, hipócritas hasta lo sumo. Pero dijo Nicodemo: no, yo no puedo seguir así. Yo necesito, porque la visita que le hace al Señor es con respecto al cielo, es con respecto a indagar eso del cielo. Y él llega a la conclusión a decir: no, yo no estoy en condiciones óptimas para el cielo. Mi vida no es genuina. Mi vida no llena los requisitos. Yo estoy viviendo de apariencia. Yo no estoy practicando la justicia. Yo de esta manera no puedo entrar al reino de Dios. Qué bueno llegar a eso, porque no lo dice la Biblia, pero eso es lo que a esa conclusión se llega, porque nadie. ¿Por qué? Con algunas excepciones. ¿Por qué es Nicodemo dentro de esta cúpula el que se siente aludido, el que se siente, hermano, señalado? Dice
el apóstol Juan, en su carta, capítulo 3, verso 20, en su primera carta dice: si tu corazón no te acusa, mayor es Dios que tu corazón. Es decir, a Nicodemo le está acusando su conciencia. Le está diciendo: Nicodemo, te estás engañando. Nicodemo, estás aparentando, y lo que sucede es que te vas a afectar vos. Porque cuando uno vive, hermanos, una vida de apariencia, no es este asunto el problema para el pastor, o el asunto, el problema es para Dios. El problema es para uno. Para uno. Amén. El problema es para uno. Porque, por ejemplo, con respecto a salvación, yo no puedo dar fe por mis hijos. Ellos tienen que forjar, hermanos, su lealtad a Dios. Yo no puedo dar fe por mi esposa. Podemos unos con otros orar unos por otros, pero es individual la salvación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es individual la salvación. Yo pudiera venir aquí al púlpito a hablar de santidad, hermanos. Hablarles que yo soy la gran maravilla y que yo soy muy santo, pero que me lo certifique mi conciencia. Porque la conciencia es un asuntito, o es un elemento que Dios, hermanos, dejó en cada individuo, en cada persona. Entonces, cuando por lo menos usted sabe que ahora en los púlpitos hay mucho show, hay mucha apariencia, hay personas que vienen a predicarle lo que no viven, hay personas que vienen a sugerirle lo que ellos nunca han hecho, hay personas que están, hermanos, guiando iglesias, pero que sus vidas no son lo que deben de ser. Entonces, ¿en qué caemos? Lo importante sería tanto los que predican como los que oyen la predicación, hermanos, que imitemos a Nicodemo, que veamos si en verdad estamos dando la medida, que en verdad estamos en la sintonía de Dios. Porque ¿de qué sirve entonces? ¿De qué sirve que yo le predique bien y le hable de grandezas? Pero yo he aprendido a hacerlo, pero eso no tiene ninguna repercusión para salvación. No tiene sentido. En este caso, tanto el que predica como todos los que supuestamente pertenecemos a la iglesia del Señor y que tenemos esa promesa que Él vuelve por su iglesia para llevársela, damos un amén. Da un amén la iglesia que está esperando al Señor. Que lleguemos nosotros, cada uno, a autoexaminarnos y ver el trasfondo de mi vida espiritual. Y aquí no sería ya Nicodemo, seríamos nosotros. Cada quien, la hermana servidora, los hermanos músicos, los pastores, los servidores en todas las áreas. Que no nos quedemos en ese acomodar de que ya estamos en una iglesia y que ya le pertenecemos a Dios. Momento, podemos estar en una iglesia. Había un Judas que estaba dentro de los 12. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, pero su corazón no era sincero. Esa no es la garantía que yo esté en una iglesia y eso me garantiza que el día que venga Cristo yo voy con Él para el cielo. Eso no es así. Entonces, cada uno debe de autoevaluarse. Porque ¿de qué sirve que yo le diga a la hermana o a cualquiera, aquí ya que tengo el micrófono, decir, usted viera, hermano, usted viera cómo oro yo, usted viera cómo ayuno, usted viera qué hombre tan santo soy yo?
Usted viera, usted no tiene idea cuántas visiones veo yo. Yo le puedo decir un montón, pero el punto es que usted me lo puede creer, pero el punto es que me lo crea Dios y que me lo crea yo mismo. Entonces, en ese caso, usted me dice, hermano, sí, mire, yo estoy bien en la iglesia. Está bien esto. La iglesia es, hermanos, un lugar ¿para qué? Para renovarnos, para aprender, para avanzar. Pero el punto central acá está en que imitemos a Nicodemo, que digamos, bueno, porque de veras, hermano, en cuanto a iglesias evangélicas, todos los que estamos al frente somos presumidos. Todos decimos, es la mía, es la mejor. Y lo peor es que transmitimos eso a los que nos escuchan y dicen, no, nosotros tenemos el mejor evangelio, nosotros estamos mejor que el otro. Es que esa generalidad no tiene nada que ver con la salvación. Lo que tenemos que ver es personalmente. Lo que tenemos que ver cómo estamos con Dios. Eso es lo que tenemos que ver. De qué manera nosotros caminamos en la vida de Dios. Eso es lo que vale en este asunto. ¿Cómo me comporto yo? Porque usted ve que por lo menos dentro de los locales, pues ya nosotros nos preparamos, ya venimos y hablamos como cristianos y sucesivamente. Está bien. Se logra hablar como cristiano, caminar como cristiano, pero el punto es allá afuera. Y el Señor nos conoce adentro y nos conoce afuera. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. El Señor nos conoce adentro y nos conoce afuera. Entonces, porque ¿quién de nosotros duda que el Señor nos conoce? Dígame si hay alguien que tenga el valor de decir, el Señor esta parte no me la conoce. Alguien puede decir, no, este secretito el Señor no me conoce. El Señor conoce Él sabe hasta cuando perdemos un pelo de la cabeza. Porque Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar. Es el todopoderoso, es el grande, es el invencible, es el que todo lo sabe, es el que todo lo puede. Que se oiga un fuerte amén. ¿Qué nos sabrá Dios? Si estaban los fariseos maquinando, y les decía, ¿y por qué están maquinando eso? Bien, les leía todo lo que estaban maquinando sin hablar. ¿Habrá alguien que diga, voy a la iglesia y este voladito no me lo conoce el pastor? No te preocupes por los pastores. Este envoltorito no me lo conoce. Esta otra mujercita, dice aquel que tiene su esposa, no me la conoce. Yo soy muy experto, yo la saco allá por donde mi esposa no puede andar, o por donde mi esposo no puede andar. Es cierto, eso puedes hacerlo y se puede hacer, pero el ojo de Dios está donde quiera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El ojo de Dios está donde quiera. No importa que estés al otro lado de la tierra, Él gobierna sobre el mundo entero. Es eso con lo cual voy finalizando, a lo cual tenemos nosotros que ponerle atención. Entonces, si yo ahora como creyente estoy pensando que solo basta con pertenecer a una denominación, que solo basta con andar una Biblia, que solo basta con etiquetarme como creyente. ¿Eso es todo? No. Aquí por eso decía, manera de tema, debemos sincerarnos con nosotros aun cuando hay tiempo. Porque esto que está haciendo Nicodemo, esto para mí me dio un tremendo mensaje, hermano. Dije yo, porque en esto se predica de varias maneras.
Pero nunca me había dicho el Señor, nunca me había hecho ver esta parte de un hombre que está ya inquieto. Dice, no, esta mi vida farisea no es la que agrada a Dios. No es la que yo debo de seguir, porque yo estoy viviendo de apariencia. Yo dije, qué importante. Entonces, ¿para dónde es el mensaje ahora? Ahora es para mí. Ahora el mensaje es para usted, hermanito. Porque usted puede venir a la iglesia los 6 cultos, los 8 cultos. Usted no puede dejar de asistir y que puede estar ahí y que nos gane a todos. Pero no es ese el punto. El punto es cómo está con usted, con Dios. Usted se siente que su conciencia le dice, lo que estás haciendo está bien. Lo que estás expresando está bien. Que su conciencia, porque ese es el relojito que Dios, aparte del Espíritu Santo, nos ha puesto. La conciencia nos hace ver y nos acusa como que fuera un fiscal. Y tú estás haciendo mal eso. Mira, Nicodemo, ese chop que te fuiste a echar ahí, eso es un chop, le decía la conciencia. Pero qué bueno que aquellos que todavía tienen la conciencia viva, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Qué bueno que hay gente que todavía no se les ha muerto la conciencia. Sí, porque el que ya tiene muerta la conciencia sube a predicar y nada, mano. Él viene a hacer la retórica y eso es todo, pero su conciencia no siente nada. Pero bendito Dios por esos Nicodemos que todavía aletea la conciencia en ellos. Y que le decía, mira, Nicodemo, vos sos injusto, le dice el fiscal de la conciencia. Vos sos injusto. Mira, Nicodemo, vos estás viviendo de apariencia. Y dice Nicodemo, es cierto, es cierto. Eso es a lo que hay que apostarle en la vida espiritual. No son apariencias, no es, hermanos, imagen. Porque esto de la vida espiritual, esto de la salvación es vida o muerte. Esto de la salvación, usted no se va a salvar por ser amigo del pastor. Usted no se va a salvar por ser el mejor diezmador de la iglesia. Usted se va a salvar cuando sea lavado por la sangre de Cristo y viva una vida para Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que hará la diferencia. Y es acá donde benditos esos Nicodemos, amén, esos Nicodemos que dicen, no, así no puedo estar en la iglesia. No puede ser si ya tengo años de estar haciendo la del arte. Ya tengo años de estar haciendo ver que yo soy esto, pero no lo soy. Y vuelvo a decir que qué bueno que mientras, hermanos, hay tiempo, le pongamos atención a nuestra conciencia, que nos dice, necesitas transformarte en la fe, necesitas cambiar. Y la conciencia está y ahí está la conciencia hablando y dice Nicodemo, mire qué lindo. Y eso es lo importante. Dije Nicodemo. Y no es que se quedó ahí, porque hay gente que le habla a Dios y, hermano, la palabra así como esos que andan chaleco de antibala, les pasa las balas y no les entra ni una. Pero bendito Dios por esos hombres sensibles, por esas mujeres sensibles que dicen, no, yo no me quedo así, yo no puedo seguir en la iglesia de esta manera, yo tengo que cambiar, mi conciencia me está acusando, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
no, yo no puedo seguir así. Y se levantó. Por supuesto, antes de levantarse tuvo esta batalla interna en su corazón. Y se levantó. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús. Con todas sus falencias, se fue al lugar de la verdad. Con todas sus situaciones complejas y con toda su caparazón religiosa, se fue a la fuente de la verdad. Damos un amén, iglesia. Se fue a la fuente de la verdad. Ahí se fue. Qué bueno. Es decir, no se fue a buscar a otro teólogo, a otro maestro. Se fue a buscar la fuente de la verdad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nicodemo quiso sincerarse consigo mismo. Fue sincero para aceptar que ese título de fariseo todo era falso y no servía para el cielo. Sabía que no estaba bien y que necesitaba acudir a la verdad. Y eso es lo que hace. Y fíjense, hermanos, cuando yo le pongo y le explico esto, para que un hombre en estas alturas, como ser parte del Sanedrín, este hombre decidiera, primero, tener la sensibilidad que las cosas no están bien, que él está prácticamente autoengañándose, que él está prácticamente haciendo nada. Eso es uno. Lo segundo es que se levanta. Y eso es encomiable, hermano, que una persona diga, bueno, la verdad, no es esto lo que yo debo de ser o lo que Dios quiere que yo sea. Yo voy a ir a la verdad. Lo que vemos aquí es también otro aspecto, botó el orgullo, porque en esa altura donde estaba, con todas esas, con toda esa posición social, religiosa e incluso política que tenía, hermanos, era para que se quedara ahí, que se muriera ahí, se muriera engañado él mismo. Pero se levantó. Damos un amén, iglesia. Se levantó y botó el orgullo. Eso es lo que nos cuesta mucho a nosotros, ¿verdad? Nos cuesta a uno reconocer que realmente tal vez no sea la generalidad, sino que a veces en lo muy personal nos cuesta mucho decir, bueno, yo no estoy dando la talla o la medida que debería de dar. Estoy viviendo una apariencia que no es la que me catapultará a la vida eterna. Yo no estoy siendo sincero, yo no estoy viviendo realidades. Me voy a levantar, me voy a ir a buscar la fuente de la verdad. Y no se fue a otro lado, se fue a buscar al Señor. Ya lo había ubicado. Y se fue a buscar al Señor. Y oiga, hermanos, cuando va a buscar al Señor, la Biblia dice, el que a mí viene, dice el Evangelio de Juan, no le echo fuera.
¿Cómo se sentiría el Señor? ¿Cómo se siente el Señor? Con esto voy finalizando. ¿Cómo se siente el Señor cuando ve a alguien que llega a sincerarse consigo mismo? Y dice, ¿cómo lo ha de ver el Señor? El Señor se ha de gozar cuando, por último, porque es algo importante decirles también, hermano, que el Señor nunca nos va a obligar. El Señor nunca nos va a agarrar del pelo y nos va a decir, vos tenés que ceder a mi verdad. No, es que al cielo nadie puede entrar a la fuerza. Al cielo se entra voluntariamente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Al cielo se entra voluntariamente. Por lo menos ¿cómo se siente el Señor cuando por lo menos ese hombre infiel para su esposa o viceversa? Esa persona que está haciendo lo incorrecto bajo de una capa religiosa llega y entra en razón y se sincera y dice, estoy mal. ¿Cómo lo ve eso? Dios lo ve con los buenos ojos. Lo ve, se goza, porque Él no está imponiendo. Él sencillamente quiere que vengan. Por eso es que Él dice en su palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cansados. No, cuando habla allá en Apocalipsis dice, yo estoy a las puertas y toco, si abres, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Él no lo impone. Yo estoy diciendo esto último para que veamos cómo se sintió el Señor Jesús cuando de la cúpula de la corte suprema judaica viene un gran personaje de esos. ¿Cómo se siente el Señor? ¿Cuántos alaban su nombre? Se siente gozoso de ver que, hermanos, este hombre ha llegado a reconocer su hipocresía. Se siente gozoso de que este hombre ha botado el orgullo. Se siente gozoso de que este hombre está incluso hasta exponiendo su posición social, religiosa, con solo visitarlo a él. Pero él había llegado al mejor lugar. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén. Esto es importante. Hoy, esta mañana, ¿cómo está usted? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está con Dios? No se conforme con ir a una iglesia. No se conforme con andar un uniforme. No se conforme con estar frente a un púlpito. No se conforme con tener la etiqueta. No. Autoevaluémonos y sincerémonos. ¿Cuántos dan un amén? Y sincerémonos. Mire lo que dice. Váyase a la Biblia, con este versículo terminamos. De Lucas, capítulo número 9. Dice en este capítulo el Señor, cuando habla en el versículo número 22, mire qué interesante es, diciendo, el verso dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho cosas y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tremendo. Si alguno quiere, entonces él dijo, el verso dice, él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías
que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego donde no sembré. Le dice, ¿por qué entonces no actuaste? Las personas o nosotros sabemos la realidad de un Dios. Sabemos que Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Sabemos que Dios es amor, pero, hermanos, aun cuando sabemos que Dios es amor, también sabemos que Dios es fuego consumidor. Pero aún así, nosotros no reaccionamos para sincerarnos, para cambiar nuestra conducta y decir, no, yo no puedo seguir así. Porque está diciendo el Señor leámoslo también en el capítulo 19 de Lucas. Entonces, también importante. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiese recibido con sus intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Porque yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Esto lo que está diciendo es que este siervo conocía quién era Dios, pero no corrigió la plana. Hay personas, hermanos, hay personas, fíjese bien, le digo esto último, hay personas que han poblado las iglesias evangélicas y el día que nos toque presentarnos delante de Dios, ese día va a ser el difícil, porque nadie puede como ir a presumir o a hacer creer a Dios que por ignorancia, que por cualquier otra razón ellos no corrigieron la plana. Nadie. Y es ahí donde es lo duro y difícil, que hay que tratar de evitarlo antes, que es lo que hizo Nicodemo. Él dijo, no, yo mejor me voy a la verdad, yo no puedo seguir así. Y usted ve más adelante, allá de último aparece Nicodemo convertido de verdad. Allá lo vemos con José de Arimatea recogiendo el santo cuerpo del Señor de la cruz. ¿Qué le dice eso? Se convirtió, corrigió la plana. Pero si Nicodemo hubiera seguido, no hombre, aquí estoy bien, aquí hay ovaciones, aquí hay gloria. ¿A dónde estuviera Nicodemo? Usted y yo son los que tenemos mayores problemas ahorita, porque Nicodemo ya la logró. Nosotros todavía estamos acá. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corrijamos. A manera de tema decíamos, debemos sincerarnos con nosotros mismos cuando todavía es tiempo. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados. ¿De qué